Bueno, vamos a ver ahora tratamiento del dolor disfuncional y fibromialgia. Hay múltiples clasificaciones de dolor, por ahí la clasificación fisiopatológica más conocida, ¿sí? Tenemos el dolor nociceptivo, ya sea somático o visceral, el dolor de origen neuropático, ¿sí? Los dolores mixtos y el dolor por sensibilización central o dolor disfuncional. ¿Qué significa que haya sensibilización central y dolor disfuncional? Es básicamente una amplificación de la sensibilidad, valga la redundancia, del sistema doloroso. Hay una hipersensibilidad al dolor. Hay múltiples ejemplos de esta patología. Quizás la fibromialgia es la más conocida de ellas, pero el síndrome de intestino irritable, la cefalea tensional, cistitis intersticial, disfunción de la articulación temporomandibular y muchas otras. Las características es que el dolor suele ser difuso, acompañado de hiperalgesia, alodinia, quemante, lancinante y hasta caprichoso, puede ir cambiando de lugar y de características. Eh, Durante este proceso de sensibilización central hay una percepción incrementada del dolor y esto se debe a que las características químicas y de neurotransmisión de las fibras dolorosas cambian. Hay modificaciones, ¿sí?, en las características fundamentalmente de las neurotransmisiones. Cuando uno habla de sensibilización central y dolor disfuncional, las características del dolor suelen ser generalizadas y, como le digo, cambiantes. Los pacientes los refieren hacia las masas musculares con rigidez, muy frecuentemente hay cefalea o dolor facial o mandibular. El dolor pelviano y la disuria también son muy frecuentes. Puede acompañarse de ansiedad, depresión, tristeza, sensación de estrés, bruxismo, que se acompaña a su vez de este dolor facial matutino. La fatiga crónica es sumamente frecuente y parte de este síndrome. Y hay otros síndromes que pueden acompañar, como la dificultad para concentrarte o sensación de cabeza pesada o de dificultad para pensar, a lo que llaman fibrofog o nube mental, eh, este, asistencia para las actividades de la vida diaria, fotosensibilidad, patologías dermatológicas, la alternación entre diarrea y constipación, parte del colon irritable, o sea que es un síndrome donde el dolor suele ser el motivo de consulta, pero tiene muchas otras características que hay que investigar. El 40% de los pacientes con síndrome de sensibilización central va a tener dolor crónico, ¿sí? Y este dolor crónico puede ser de tipo generalizado, con alodinia, con hiperalgesia y con trastornos en el sistema modulatorio descendente del dolor. Eh, con respecto a la hiperalgesia de los tejidos profundos o el dolor lumbar crónico, hay varios estudios donde se ha visto que los pacientes con dolor crónico tienden a la sensibilización central, ¿sí? Y esto se ve en patologías, ¿sí?, como por ejemplo la cefalea tensional, la migraña, los síndromes miofaciales, la fibromialgia, el síndrome de intestino irritable, la disfunción de la articulación temporomandibular y la sensibilidad química múltiple. También el estrés postraumático. Todos estos síndromes pueden estar acompañados de sensibilización central y coexistir con síndromes dolorosos. Cuando uno habla de fibromialgia, una forma simple de explicar a los pacientes qué le está pasando, se caracteriza por una amplificación de las señales dolorosas. Es como si al sistema nociceptivo, el sistema doloroso, se le hubiese subido el volumen o se le hubiese programado muy alto. Ahora todo estímulo genera dolor o mucho dolor, más de lo habitual. Lo normal es que cuando un estímulo sea suave, inocuo, ¿sí?, uno lo sienta como tacto. Pasado un umbral, ese estímulo se transforma en nociceptivo y empieza a ser doloroso. A medida que el estímulo sea más intenso,
la respuesta o sensación dolorosa se eleva. Entonces, la curva de dolor normal tiene esta forma. Por detrás de la curva no hay dolor, es sensación táctil. Por esta zona de la curva, a medida que el estímulo aumenta, ¿sí?, la sensación dolorosa aumenta. Los pacientes con sensibilización central suelen tener esta curva desplazada. Entonces, ante estímulos inocuos o táctiles, generan sensación dolorosa. A eso lo llamamos alodinia. Y ante estímulos que son nociceptivos, dolorosos, generan una respuesta exagerada. Eso se llama hiperalgesia. Hubo mucha discusión sobre si el origen de la fibromialgia estaba a nivel periférico, era un desorden muscular, o a nivel central. Bueno, hoy ya sabemos que tiene que ver con cambios en la fibra nerviosa y la fibromialgia es más un desorden de origen central por trastornos a nivel de neurotransmisión que un problema muscular propiamente dicho. Entonces, esta forma de sensibilización se ve facilitado por las fibras C dolorosas, ¿sí?, que generan un wind-up de estos receptores y estimulan o facilitan a las fibras A delta. Y habría como una mala interpretación del dolor, todo esto facilitado por sustancia P y glutamato en el asta medular, activando o permeabilizando los receptores NMDA hacia la sustancia P y hacia el glutamato. Entonces, suele haber serotoninas a niveles bajos, recuerden que es un neurotransmisor inhibidor o analgésico, esto genera más sustancia P, más dolor, ¿sí? Y la serotonina que debería inhibir la sustancia P no puede hacerlo. Es más frecuente la fibromialgia en miembros de la misma familia y parecería estar codificado por un gen. A pesar de que esto no podemos decir que es una enfermedad con agregación familiar, ¿sí? Y todo esto aún es motivo de estudio. Este es el modelo de una neurotransmisión normal, en principio, ¿sí? Este es el receptor AMPA que normalmente deja pasar el glutamato y es como se transmite el dolor normalmente, y el receptor NMDA está bloqueado por un ion magnesio, es un canal voltaje dependiente. En la sensibilización central lo que sucede es que ingresa calcio, el calcio desplaza el magnesio, al pasar calcio hacia la postsinapsis activa la enzima óxido nítrico sintetasa que va a generar, ¿sí?, óxido nítrico, y este óxido nítrico a nivel de la postsinapsis aumenta la expresión de un gen que se llama CIFOS, que esto en forma antidrómica hacia la presinapsis va a generar producción de sustancia P. La sustancia P genera más glutamato y más sustancia P a nivel sináptico. Más glutamato, más sustancia P, tengo un espacio sináptico repleto de neurotransmisores vinculados a dolor. Y es por eso que esta fibra se encuentra sensibilizada, porque tiene una sopa inflamatoria neurógena llena de inflamatorias sustancias neurogénicas vinculadas al dolor, ¿sí? Sustancia P y glutamato fundamentalmente. Entonces, normalmente uno recibe un estímulo doloroso, llega al asta medular, ¿sí? El asta medular ya está amplificada, sube al cerebro y el cerebro tiene esta percepción dolorosa amplificada, ¿sí? Ahora, los mecanismos moduladores descendentes deberían atenuar esta respuesta. En general, en estos pacientes, estos mecanismos descendentes están fallando. Entonces, esta amplificación o disfunción dolorosa se da a nivel del asta medular. Exceso de glutamato, exceso de sustancia P, y la información dolorosa viaja en forma exagerada y se percibe como más dolorosa. Entonces, ya sea cualquier estímulo doloroso que tenga, del tipo que sea, voy a tener amplificación de la señal y disfunción del sistema analgésico endógeno o descendente propio del paciente. Este binomio, amplificación de la señal dolorosa con inadecuada
modulación dolorosa es lo que da la característica de estos dolores tan tremendos que sufren los pacientes con fibromialgia. Entonces, esta modulación descendente a cargo del sistema opioide, noradrenérgico, serotoninérgico y cannabinoide es la que se ve deteriorada en nuestros pacientes con fibromialgia y dolor disfuncional. Vuelvo a repetir, ¿sí? Se estimula una terminación nerviosa libre hacia el asta posterior. El neurotransmisor, ¿sí? Fundamentalmente es glutamato y sustancia P. Esto se va a amplificar y va a viajar, ¿sí? Hacia la corteza somatosensitiva primaria amplificado. El sistema analgésico descendente a cargo de encefalina, serotonina, noradrenalina y opioides endógenos es el que va a estar fallando y por eso nuestro paciente va a sufrir, ¿sí? Un dolor fuera de lo usual. No tenemos datos en Argentina, ¿sí? Pero en Estados Unidos sabemos que el dolor disfuncional representa entre el 2 y el 5% de la población adulta, que hay mucho subdiagnóstico, solo se diagnostica 1 de cada 5, y el paciente frecuenta diferentes médicos hasta que el diagnóstico lleva entre 3 a 5 años. Es más común en mujeres de edad media de la vida, entre 30 y 50 años. Cuando uno le pide el reporte o cuando uno hace el reporte de las características del dolor disfuncional, son similares, digamos, en Latinoamérica y en Europa, ¿sí? La alteración de la calidad de vida que genera, ¿sí? El 84% de los pacientes de Latinoamérica refieren que su calidad de vida se ve deteriorada, con deterioro de las relaciones personales, no pueden cumplir horarios, pierden sus hobbies, su movilidad, su vida sexual, tienen alteración del estado del ánimo, incapacidad para concentrarse o alteración de la memoria y baja motivación, ¿sí? Para tener nuevas actividades. Entonces, esto es fibromialgia y sensibilización central. Claro que tienen dolor, pero todo esto es lo que tenemos que tratar y evaluar en nuestros pacientes. El síntoma principal y por el que él consulta suele ser el dolor, pero hay otros síntomas agregados, ¿sí? Como fatiga, síndrome de piernas inquietas, calambres a predominio nocturno, adormecimiento de las piernas, incapacidad o fragmentación del sueño, insomnio, es una queja muy frecuente, depresión, ansiedad, nerviosismo, trastornos para concentrarse. Es decir, que si llegamos al diagnóstico de sensibilización central, dolor disfuncional, fibromialgia, el error que cometemos con mucha frecuencia es querer tratar esto en términos de dolor. Y en realidad hay que tratar todos estos síndromes a los que le llamamos síndromes funcionales o en realidad disfuncionales. Entonces miren, los pacientes con fibromialgia, el 100% tiene algún tipo de dolor, pero casi todos fatiga, insomnio, dolores articulares, cefalea, piernas inquietas, parestesias, calambre, falta de concentración, bueno, y hasta un 20% de depresión mayor que nos va a obligar a consultar al psiquiatra. Los famosos puntos dolorosos, los 18 puntos dolorosos que se describen, son puntos dolorosos de zonas blandas donde no representan inserciones óseas, hay que presionarlo con una fuerza de 20 dinas y hay que tener más de 12 puntos dolorosos para hacer el diagnóstico. Quiero que quede claro que esto de los puntos dolorosos fibromiálgicos es más tiene que ver más con una cuestión de investigación y poder agrupar pacientes que con una práctica clínica habitual. Es decir, si un paciente tiene 10 puntos dolorosos, no lo descartamos, ¿sí? Como fibromiálgico. Para hacer diagnóstico de fibromialgia, hoy buscamos que haya dolor crónico y que haya presencia de estos síndromes disfuncionales como le habíamos hablado. Trastornos gastrointestinales como colon irritable, cefalea, migraña, trastornos del sueño, depresión, piernas inquietas, sensibilidad química múltiple. Los pacientes que cualquier fármaco que tomen a dosis muy pequeñas tienen efectos adversos. Entonces, falta de concentración o el famoso fibrofog. Vuelvo a repetir, no buscamos todos los puntos estos necesariamente. Esto del fibrofog es frecuente, los pacientes se quejan mucho de una sensación de confusión, pérdida de memoria, cabeza pesada, dificultad para el habla, ¿sí?
cuando uno le hace los test cognitivos son relativamente normales, pero al paciente le molesta mucho esta situación. Es una constante la alteración de la calidad del sueño en el paciente con fibromialgia, y la deprivación de sueño es un amplificador del dolor, y el dolor genera fragmentación del sueño, y esto es un círculo vicioso difícil de romper. Así que hay que tratar ambas circunstancias, tanto dolor como mala calidad de sueño. Trastorno de ánimo y depresión. Y bueno, a lo largo de la vida de un fibromiálgico, de un paciente con dolor disfuncional, el 60% va a tener ansiedad y el 75% algún grado de depresión. De este 75%, el 20% tendrá una depresión mayor que va a necesitar intenso tratamiento por parte del psiquiatra. ¿Sí? Con respecto a la alteración del sueño, síntomas de la esfera de la salud mental y fatiga crónica, ¿sí? son muy frecuentes. ¿Cómo hacemos diagnóstico de fibromialgia? Dijimos que en promedio el paciente puede llevar de 3 a 5 años en llegar al diagnóstico, ¿sí? Y hay muchos fibromiálgicos que permanecen sin diagnosticar. El diagnóstico se basa en los antecedentes personales y familiares. El examen físico es importante para descartar otras entidades. Los estudios complementarios se piden inicialmente para descartar otras patologías, pero después no hay que redundar y repetirlos, ¿sí? Y el problema de no diagnosticar una fibromialgia adecuadamente se asocia a gastos en salud, mala calidad de vida, ausentismo laboral con mucho impacto en la vida cotidiana del paciente. ¿Qué hay que buscar siempre cuando tenemos dolor disfuncional o fibromialgia? ¿Sí? El dolor, claramente, que muchas veces motiva la consulta, ansiedad, depresión, insomnio. Y todo el resto de síndromes disfuncionales de los cuales hablamos: pierdas inquietas, colon irritable, sensibilidad química múltiple, trastornos de sueño. El Colegio Americano de Reumatología hacia el 2010, ¿sí?, modificó los scores para diagnósticos de fibromialgia, ¿sí?, en un índice que se llama índice de dolor generalizado, donde se habla de zonas más que de puntos dolorosos: cintura escapular derecha-izquierda, brazo derecho-izquierdo, nalga derecha-izquierda, bueno, tórax, abdomen, cuello. Aquí tienen las diferentes zonas, ¿sí? Entonces vamos a ir marcando o tildando las zonas comprometidas, ¿sí? Y después un score de gravedad de síntomas. Hay fatiga, leve, moderada, grave, trastornos del sueño, trastornos cognitivos, siempre de 0 a 3. ¿Sí? Y aquí seguimos con el score de gravedad de síntomas: dolor muscular, colon irritable, fatiga. Bueno, aquí están nombrados muchos de los síndromes disfuncionales: mareo, insomnio, depresión, estreñimiento. Y uno hace diagnóstico de fibromialgia, ¿sí?, tomando en cuenta dos franjas en términos de estos scores: que tenga un índice de dolor generalizado igual o mayor a 7, más un índice de gravedad de síntomas igual o mayor a 5. O que tenga un índice de dolor generalizado entre 3 y 6, pero con gravedad de síntomas muy elevado, más de 9. ¿Sí? Cualquiera de estas dos circunstancias me hace diagnóstico de fibromialgia. No deja de ser un diagnóstico clínico. Si ustedes ven, aquí no se necesitan métodos diagnósticos costosos para llegar al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Multimodal. Los fármacos tienen su lugar, ¿sí?, pero la educación en fibromialgia es una de las cosas que mayor ha demostrado tener poder analgésico. Psicoterapia de tipo cognitivo-conductual, restituir o higiene del sueño, terapias de autocontrol, terapia física, tratar las morbilidades y el manejo de expectativas. Los pacientes con fibromialgia llegan al consultorio de dolor esperando curarse en muy breve tiempo. Entonces hay que trabajar mucho sobre las expectativas del paciente.
Entonces el enfoque es siempre multidisciplinario. Nosotros le vamos a ofrecer a nuestro paciente material de lectura, le vamos a hablar, le vamos a educar, le vamos a dar video y eventualmente soporte de grupos de autoayuda que consideremos adecuados. Ejercicios, actividad física y por último y con menos importancia, la terapia farmacológica. Entonces vamos a describir algunos de ellos. La educación parece ser lo más importante y hoy en día lo que más evidencia tiene en términos analgésicos. ¿Sí? Estas son las frases que muchas veces escuchamos y que esperamos no tener que lidiar más con ellas. El mismo médico que le dice al paciente, usted no tiene nada, solo es cansancio o estrés, tome unas vacaciones y todo se va a arreglar. Los estudios están bien, usted debería consultar a un psicólogo o un terapeuta. De mi especialidad no tiene nada, consulte a otro, neurólogo, psiquiatra, clínico, gastroenterólogo, traumatólogo. Entonces, muchos médicos o profesionales de la salud intentan desembarazarse, ¿sí?, del paciente fibromiálgico porque es un paciente complejo, con muchos requerimientos y muy demandante. ¿Sí? Si uno tiene fibromialgia, muchos le van a decir que es un invento, que eso no existe, que no sé, algo escuché hablar y quizás lo tratan los reumatólogos, que no hay forma a ciencia cierta de saber qué es lo que tiene, así que probablemente no sea verdad, ¿sí? Y que no, esto más parece una depresión, así que anda al psiquiatra. Bueno, todas estas frases con el tiempo han ido cambiando, gracias a Dios cada vez las escuchamos menos, ¿sí? Porque la fibromialgia no es una enfermedad de índole de la salud mental, es una enfermedad, ¿sí?, más de índole neurológica, con alteraciones de neurotransmisores y que debe ser diagnosticada y tratada adecuadamente. Lo más importante, la educación, que el enfermo entienda que es una enfermedad real, que no es un invento, que no es una enfermedad puramente de orden de salud mental, que muchas veces los profesionales de salud mental nos van a ayudar porque hay asociado depresión y ansiedad, ¿sí? Y que el mismo paciente debe tomar un rol activo para que su tratamiento sea eficaz. Actividad física fundamental, ¿sí?, muy importante en el tratamiento de fibromialgia, mejora la expectativa cardiovascular del paciente, mejora la autopercepción y la autosuficiencia. El ejercicio en general se recomienda que sea aeróbico, moderado y de bajo impacto. Pero lo más importante es recomendar actividad física analgésica. Es decir, cualquier actividad física que mejore la performance cardiovascular y muscular al paciente le va a venir bien. Pero no toda actividad física que mejore el sistema cardiovascular o muscular tiene rol analgésico. La actividad física que tiene rol analgésico debe cumplir estas características: ser reglada. El paciente debe interpretar la actividad física como parte de su tratamiento, como un fármaco, como un remedio, y debe realizarla 3 veces por semana, 2 veces por semana. Debe ser guiada por un profesor, un entrenador. Habitualmente los profesores de educación física son los más idóneos para esto. Esto es para que el paciente lo haga en forma moderada y no sufra lesiones. Recuerden que estos pacientes tienen personalidades bastante particulares que van desde la incapacidad a tolerar la frustración, así que al primer dolor asociado a la actividad física abandonan, o personalidades obsesivas donde van a querer hacer toda la actividad física en la primera semana. Entonces deben tener una correcta guía. Debe ser fuera de casa, evitar la bicicleta física o la actividad dentro de casa, porque los pacientes con fibromialgia o dolor disfuncional tienden a recluirse, tienden a ensimismarse, pierden los vínculos sociales. Así que la actividad física lo tiene que obligar al paciente a salir. Y debe ser en grupo, ¿sí?, para que vuelva a recobrar los vínculos sociales. Cualquier paciente con dolor crónico pierde los vínculos sociales, ¿sí? Entonces, quizás salir a caminar solo o salir a trotar tenga un beneficio muscular y cardiovascular, pero no necesariamente va a ser analgésico. Entonces el paciente debe salir 3 veces por semana, encontrarse con su profesor para que le dé su rutina de ejercicios, ¿sí?, y juntarse con el grupo de chicos o chicas del gimnasio para hacer la actividad que le genere placer
o que le guste, desde yoga, aquagym, pilates, baile, zumba, cualquier cosa que le obligue a cumplir estas 4 reglas. Desde lo farmacológico tenemos diferentes dianas terapéuticas, ¿sí? Si pensamos en la vía dolorosa, ¿sí? Desde el nociceptor, transmisión, ¿sí? La amplificación y la percepción dolorosa, bueno, podemos actuar a diferentes niveles con los fármacos con diferente nivel de indicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pentines, gabapentin y amitriptilina, bloquean el ligando alfa-2 gamma, ¿sí? Del canal de calcio presináptico, por lo que evitan la liberación de calcio, y si limito el calcio hacia la sinapsis, evito desplazar el magnesio del NMDA, por lo que el NMDA sigue bloqueado. Es por eso que los pentines pueden ser efectivos, ¿sí? Evitan la sensibilización dolorosa. Podemos usar gabapentin. Recuerden que la dosis hay que titular, empezar con 100 a 200 por día de noche, después agregar el segundo día cada 12 horas, el tercer día 3 veces al día. El rango va hasta 3.600 miligramos día, y como tiene una absorción saturable, cada 3 días hay que ir aumentando la dosis, si no el fármaco, por más que dé una dosis elevada desde el inicio, no se va a absorber adecuadamente. La pregabalina tiene una absorción lineal, así que la dosis que doy prácticamente se absorbe con una biodisponibilidad cercana al 90%. Habitualmente recomendamos en pacientes frágiles iniciar con 25 miligramos. En pacientes, ¿sí? Jóvenes podemos iniciar con 75, ¿sí? Y podemos dar hasta 600 y para algunos autores hasta 900 miligramos días como dosis máxima. Esta es la forma en la que podemos ir subiendo y lo que recomiendan los autores. La realidad, ¿sí? Es que muchas veces tenemos que empezar con dosis menores, porque no por fracaso terapéutico, sino por presencia de efectos adversos. La mayor parte de las veces con pregabalina, efectos adversos menores como mareo, pero si es un anciano frágil, una caída por mareo puede significar una fractura. Entonces empezamos de a poco por las noches y vamos aumentando muy lentamente. Por eso el manejo de expectativas. La mejoría va a llegar, pero no depender del fármaco. Mientras uno da el fármaco, debe ir de la mano de la educación y debe ir de la mano de la actividad física. Recuerden que la diferencia en farmacodinámica no existe, son idénticos, el gabapentin y la pregabalina, son ambos del grupo de los pentinoides. La diferencia fundamental está en su biodisponibilidad y la capacidad de absorción. La pregabalina con una absorción lineal y el gabapentin con una absorción saturable. Dentro de los antidepresivos tricíclicos, quizás es el primer fármaco con el que abordamos la fibromialgia, es el que más evidencia tiene, la amitriptilina a dosis muy baja, muy por debajo de lo que solían usar los psiquiatras, ¿sí? Genera modulación del dolor, es un fármaco antidepresivo tricíclico. Y la amitriptilina suele el primer día generar mejoría de la calidad de sueño. Hacia el día 5 a 7 de uso suele mejorar un poco el dolor, y en general con las dosis que usamos, 25 miligramos día, no llegamos a tener un efecto sobre el ánimo o antidepresivo, pero eventualmente podría verse luego de los 20-30 días de uso. Los inhibidores duales, es decir, recaptadores de serotonina y noradrenalina, como venlafaxina, milnacipran y duloxetina, también tiene evidencia, sobre todo estos dos últimos, milnacipran y duloxetina, son hoy los que más evidencia tienen de este grupo, más que la venlafaxina. La duloxetina, muy eficaz, suele darse en 1 o 2 tomas, en general es muy activante, así que cuidado con los pacientes con insomnio si lo damos de noche. Puede generar manía, así que cuidado con los pacientes que tienen demasiada ansiedad o tienden hacia la manía.
Entonces uno también va a elegir estos fármacos según el perfil de pacientes. Mejora mucho la fatiga y mucho la calidad de sueño. Solemos empezar con 30 miligramos día y podemos elevarla hasta 120 en una o dos tomas. Los efectos adversos suelen ser bastante tolerables y manejables: náuseas, constipación, astenia, somnolencia. Lo más grave que podremos tener con duloxetina es el aumento de la ansiedad o eventualmente una crisis de manía. El milnacipran, un muy buen fármaco, muy buen tolerado, incluso para ancianos frágiles, pero últimamente es difícil conseguirlo. Solemos usar dosis de 25 miligramos y llegar hasta 50, en casos particulares a 100. Puede dar algo de taquicardia, algo de hipertensión arterial, así que en ese aspecto hay que tener cuidado, ¿sí? No debe darse en pacientes con glaucoma, al igual que la amitriptilina, porque tienen un efecto anticolinérgico y pueden aumentar la presión ocular. La dosis a la que solemos llegar es hasta 100 miligramos día, es decir, 50 miligramos en 2 tomas. Habitualmente no usamos más que eso. Puede dar algo de náuseas, constipación, pero en general es un fármaco bien tolerado. El tramadol no tiene una indicación muy importante de fibromialgia, quizás en situación de crisis por periodos muy breves y en la dosis más baja posible, pero no forma parte del tratamiento fisiopatológico de la enfermedad, ¿sí? La ciclobenzaprina, que hoy la tenemos en el mercado en forma sola, en comprimidos de 15 miligramos, o combinada con analgésicos, en comprimidos donde traen 5 miligramos de ciclobenzaprina. Ya hay varios estudios donde se vio que la ciclobenzaprina mejora la calidad y el tiempo de sueño reparador de los pacientes con fibromialgia y el dolor. Hay que tener algunas precauciones con este fármaco. Desde el punto de vista de su mecanismo de acción, ¿sí? Actúa en la motoneurona alfa, influyendo tanto en la motoneurona gamma como alfa y bajando el tono motor, ¿sí? Las dosis que usamos suelen ser 15 miligramos día. En forma eventual se puede usar 30, pero la dosis recomendada es 15 miligramos día. Ya hay muchos estudios donde las ciclobenzaprinas mejora la calidad de sueño, y en los ensayos, incluso en los metaanálisis, ya se las recomienda para el tratamiento de la fibromialgia junto con duloxetina, pregabalina, milnacipran, antidepresivos tricíclicos y dijimos que eventualmente tramadol, con menor nivel de evidencia. La ciclobenzaprina tiene una absorción errática y suele obtenerse su acción hasta 6 u 8 horas posterior a su toma. Entonces, inicialmente les recomendamos que el paciente la tome a las 18 horas para ver su efecto cerca de las 22 a 00 horas, ¿sí? Y a partir de ahí le preguntamos cómo se despierta. Si se despierta con resaca farmacológica, con sueño, al fármaco lo damos antes. Si no logró dormir, vamos viendo o vamos evaluando cuál es el mejor horario para cada paciente. Mucho cuidado en los pacientes que tienen que conducir vehículos o tienen que hacer actividad vinculadas a riesgos, porque puede dar algo de somnolencia. ¿Qué dicen las guías argentinas de reumatología publicadas en el año 2016? Bueno, primer fármaco a usar, amitriptilina. Es un fármaco más eficaz, seguro, la dosis va entre 10 a 25 miligramos, tiene un grado de recomendación D, todas las evidencias son con poca fuerza, ¿sí? Pero dentro de lo que tenemos si no hay contraindicaciones, el fármaco con el que deberíamos empezar. Por supuesto, la terapia farmacológica en fibromialgia está por debajo en términos de evidencia de educación y actividad física. Los antidepresivos, ¿sí? Recaptadores de serotonina pura, no han visto beneficios en términos de dolor. Entonces, fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram, salvo que el paciente predomine en los síntomas de depresión mayor, no tendrían demasiada cabida. Pero recuerden que puedo tener un paciente fibromiálgico donde su principal síntoma sea depresión. Y ahí habría que discutir con el psiquiatra si un IRS puro tendría lugar.
¿Qué pasa con los antidepresivos duales? Bueno, el milnacipran, ¿sí? Recaptador de serotonina y noradrenalina, tiene un grado de recomendación fuerte, ¿sí? Evidencia 1A. La duloxetina también le daría duloxetina a un paciente que está muy apagado, ¿sí? No le daría duloxetina a un paciente muy ansioso porque puede aumentar su ansiedad. Ahí quizás usaría más milnacipran. Y la venlafaxina tiene menor nivel de evidencia en fibromialgia, ¿sí? Andan bien en dolor neuropático, ¿sí? Con un mismo NNT que la amitriptilina para, por ahí, neuralgias herpéticas, pero para fibromialgia no es el mejor fármaco. Podría usarse eventualmente, pero no tiene tanta evidencia como los dos anteriores. La mirtazapina, que aparte de recaptar serotonina, noradrenalina, tiene efecto antihistamínico, ¿sí? Y efecto anti-alfa, esto le suma dos cosas. Tiene un efecto sedativo, por lo cual mejora mucho la calidad de sueño. De todos estos antidepresivos, este es el que más poder sedativo tiene. Entonces, si predomina sobre el dolor y demás síndromes funcionales el insomnio, quizás la mirtazapina puede ser muy útil ahí, empezando con 15 miligramos y hasta 30 o 45 miligramos día. Y recordar que también nos puede servir si el paciente tiene, por ejemplo, inapetencia, porque hasta un 17 a 20% de los pacientes con mirtazapina, ¿sí?, suben de peso porque tiene algo de poder orexígeno por su efecto antihistamínico. Esto puede ser un efecto adverso o un efecto beneficioso dependiendo del tipo de paciente. Entonces no le daría mirtazapina a un paciente con fatiga crónica, ¿sí?, y con sobrepeso. No es el prototipo de paciente para mirtazapina, todo lo contrario. Un paciente que no logra dormir, ¿sí?, y que ha descendido de peso es el paciente ideal para este fármaco. Los anticonvulsivantes de tipo pentinoide, pregabalina y gabapentin, tienen indicación fuerte en fibromialgia, ¿sí?, grado 1A. La más estudiada es la pregabalina, pero recordemos que el gabapentin tiene un mecanismo de acción similar, pero con una farmacocinética diferente, ¿sí? El gabapentin hay menos estudios y por eso el nivel de evidencia de recomendación de gabapentin es menor. Pero uno podría suponer que si tuvimos éxito con pregabalina, deberíamos tener éxito con gabapentin, o viceversa. Si fracasamos con uno, fracasaríamos con otro. Lo que sí refieren los pacientes es una diferencia en términos de tolerancia. Por ahí te dicen, mire doctor, con la pregabalina me duermo mucho y me marea mucho. Y por supuesto le di 75 miligramos y se absorbieron 75 miligramos. Y con el gabapentin no, y porque le di 300, y como su absorción es saturable, se absorbió la mitad. Entonces lo toleran mejor, pero porque su biodisponibilidad es menor. Y eso implica que su efecto adverso es menor, pero también su efecto beneficioso es menor. Entonces tiene que ver con la posología o cómo lo damos, más que con que lo tolere bien o mal. Los antipsicóticos, ¿sí?, sabemos, ¿sí?, que no hay evidencia en fibromialgia para usar levomepromacina, risperidona, haloperidol, pero hay algo de evidencia para la quetiapina con respuesta mejor o algo mejor que la amitriptilina. El problema es que la quetiapina puede tener más efectos adversos, ¿sí? Entonces, eso limita su prescripción, pero hoy la quetiapina es un fármaco útil en fibromialgia si el paciente no tiene contraindicaciones, ¿sí? Las benzodiazepinas no tienen ninguna indicación en fibromialgia. No hay ninguna evidencia que los benzodiazepinas ayuden a un paciente con fibromialgia. Entorpecen el trabajo, generan un sueño de baja calidad, generan más fatiga diurna, generan dependencia de los pacientes hacia estos fármacos. Así que lo ideal es no dar estos fármacos. El problema es que estos pacientes habitualmente tienen accesibilidad y ya vienen consumiendo estos fármacos. Hay que ver, no desde el inicio, pero si una vez empezado el tratamiento podemos ir descendiendo la dosis con intención de retirar las benzodiazepinas. Entonces, ¿cómo es el abordaje clínico de estos pacientes? Bueno, ¿sí? Ejercicio físico, terapia cognitivo-conductual son las primeras líneas de elección con alto nivel de evidencia, que muchas veces son los que el paciente más nos cuesta que siga adelante, porque el paciente no quiere hacer actividad física, no quiere ir al psicólogo o psiquiatra, quiere el remedio que lo cure. Entonces, a veces invertimos,
¿sí?, el rol de la situación y negociamos. Le vamos a dar el fármaco para que tenga algo de alivio mientras el paciente planifica cómo va a empezar su actividad física y va a empezar su terapia con especialista en salud mental. Entonces, algo así tenemos que proponerle al paciente. Vamos a usar este fármaco, no pongamos toda nuestra esperanza en el remedio, tomemos un rol activo en esto en términos de actividad física y terapia cognitivo-conductual. Pero bueno, empezaremos con amitriptilina, ¿sí?, que es el que tiene la evidencia más sólida. Recuerden que milnacipran, duloxetina, quetiapina, ciclobenzaprina también tienen evidencia. Entonces aquí tenemos, ¿sí?, la evidencia de cada uno de los fármacos y los diferentes ensayos en los que fueron estudiados. Pero bueno, amitriptilina, gabapentina y pregabalina, ciclobenzaprina, los corticoides no tienen evidencia de fibromialgia, los recaptadores duales, duloxetina, milnacipran, ¿sí?, la fisioterapia, la psicoterapia, las terapias alternativas pueden tener algo de evidencia, ¿sí? Sin lugar a duda, en términos de recomendación fuerte, lo que debe hacer el abordaje de la fibromialgia multimodal, no lo trata un médico solo, ¿sí? Controlar la enfermedad con estas escalas que aprendimos. La amitriptilina debería usarse por periodos cortos, no como fármaco de uso prolongado y no más de 50 miligramos día. El entrenamiento de fuerza muscular, la actividad física, la terapia cognitivo-conductual, esto es lo que más evidencia tiene. ¿Qué más podemos hacer con otro nivel de evidencia? Bueno, educación suele ser muy efectiva, sobre todo en conjunto con otras terapias, la ciclobenzaprina, la pregabalina, la duloxetina, biofeedback, hipnosis con menos nivel de evidencia. O sea que hay muchas cosas que podemos hacer. Lo que debe quedar claro que el paciente no debe depositar toda su esperanza en términos de mejoría con los fármacos. Para terminar, la fibromialgia es una enfermedad de origen central vinculada a alteración de neurotransmisores y por sensibilización del sistema nociceptivo. El síntoma fundamental es dolor, pero hay que buscar síntomas disfuncionales, depresión, ansiedad, insomnio, piernas inquietas, sensibilidad química múltiple y muchos más. El shopping médico es casi la regla, el paciente va de médico en médico buscando soluciones que no encuentra, así que hay que intentar limitar esta situación. Pilar fundamental de tratamiento, educación y actividad física. Y los pacientes con fibromialgia no es un paciente con una enfermedad psiquiátrica, no inventa los síntomas, es una persona que sufre, necesita comprensión, contención, compasión, un grupo tratante adecuado y que entienda lo que le está pasando. Hay que conocer bien el grupo de fármacos que vamos a dar porque son fármacos que tienen efectos adversos y hay que saber cuándo es momento de retirarlos. Antes de definir que el paciente es refractario a un fármaco, hay que ver si llegamos a dosis máxima y si no tuvimos que suspenderlo por aparición de un efecto adverso. Entonces, ojo con decir que un paciente es refractario a todos los fármacos porque ese rótulo es muy difícil de retirar, ¿sí? Y hay que adaptar el paciente al tratamiento a cada paciente, ¿no? No esperar obtener todos los mismos resultados ideales en los pacientes. Entonces hay que ir adaptándonos. Cualquier persona puede padecer fibromialgia, sabemos que es más frecuente en las mujeres y en la edad entre los 30 y 60 años, pero aquí les muestro algunos famosos que padecen fibromialgia y son un poco abanderados de esta enfermedad y alientan a la gente a aprender sobre esto, ¿sí? María Antonieta de las Nieves, Lady Gaga, Frida Kahlo, se cree que tiene fibromialgia y hoy quizás el personaje más importante que lucha por los derechos de las personas con fibromialgia es Morgan Freeman, ¿sí? Así que con esto me despido. Muchísimas gracias.